Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con el repaso a la actividad del Parlamento de Canarias durante los últimos 7 días. Hoy en nuestro espacio de entrevista nos trasladamos hasta la isla de origen de nuestro invitado. Román Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, nos recibe en Gran Canaria. Allí Rodríguez ha hecho balance de los más de 3 años y medio de legislatura y ha hablado de su futuro político. Cree que el próximo gobierno de Canarias podría estar conformado por un bloque de izquierdas. Ahora vamos a intentar, con este nuevo sistema electoral, que haya una mejor correlación entre los votos y sus representantes. Y yo creo que vamos a construir una mayoría alternativa para cambiar esta política. Este es un pueblo inteligente, tiene la última palabra. La sanidad ha protagonizado gran parte del pleno celebrado esta semana. Se ha debatido sobre las urgencias hospitalarias y el aumento de la demanda por los casos de gripe. Otro de los puntos destacados ha sido el debate sobre el proyecto del puerto de Fonsalía en Tenerife. Nueva reunión de la Subcomisión de Infancia donde se abordó el acogimiento familiar. En esta ocasión los técnicos que intervinieron destacaron la vulnerabilidad que tienen los menores con necesidades especiales. También resaltaron la importancia de la prevención para frenar las situaciones de desamparo. El 12 de diciembre de 1977, Javier Fernández Quesada, estudiante de 22 años, murió tras recibir un disparo a las puertas del Paraninfo de la Universidad de La Laguna durante una protesta. Ese día, junto a Fernández Quesada, estaba Román Rodríguez, estudiante de medicina, implicado en el ambiente político de la universidad. Rodríguez y sus 3 hermanos se criaron en el entorno agrícola de la aldea de San Nicolás. De su padre heredó la afición al boxeo y la conciencia solidaria y comprometida, la base de una evolución política que le llevó a ser presidente de Canarias en 1999. En 2005 protagonizó la escisión del nacionalismo canario, una división que Rodríguez ve todavía difícil de resolver. Con Nueva Canarias volvió en 2011 al Parlamento. Allí, compañeros y adversarios reconocen la pegada de Román cuando sube a la tribuna. Exteriores del Parque Dorama, estamos en una zona muy visitada por las familias de Gran Canaria. Supongo que la suya, aunque ya sus hijos son mayores, sus 3 hijos, también visitaría esta zona de parque cuando era pequeño. No, porque vivíamos en otra zona de la ciudad cuando ellos eran pequeños, pero ahora venimos porque tenemos 2 perros. Y los perros hay que sacarlos todos los días, a ser posible 2 veces, y esta es una zona próxima y por lo tanto venimos. Vengo también a algunas grabaciones de la política, porque es un parque muy tranquilo, muy bonito, bien cuidado y es una zona agradable de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos ya al Parlamento de Canarias, aunque seguimos aquí en su isla natal, porque usted no nació aquí en Las Palmas, sino en la aldea de San Nicolás, que no lo hemos dicho, aunque por necesidades y por circunstancias vive ahora aquí en la capital, ¿no? Sí, yo estuve en la aldea hasta los 16 años, a partir de ahí salíamos por razones de estudio. Viví en Tenerife los 6 años de la carrera universitaria. Medicina, hay que recordar que usted es médico. Sí, y luego estuve en la Mili en Madrid 1 año y me quedé un tiempito. Y el resto del tiempo he vivido en Las Palmas de Gran Canaria, en distintos lugares de la ciudad, y por lo tanto es una ciudad en la que yo me reconozco, que he pateado mucho, que conozco bien. Bueno, la política obliga a moverse mucho por las islas y la sede del Parlamento está en Tenerife. Le voy a preguntar a Román Rodríguez, que además es portavoz del Grupo de Nueva Canarias en la Cámara Autonómica, ¿con qué 3 objetivos o retos alcanzados en esta legislatura, que ya queda poquito para que se acabe, se quedaría? Desgraciadamente tenemos que referirnos a objetivos que no han dependido de este Parlamento, sino del Parlamento español, y me refiero a los presupuestos del 17 y 18, donde nuestro diputado Pedro Quevedo ha sido decisivo y son presupuestos que hacen justicia con Canarias después de muchos años de maltrato y abandono. Me refiero a la aprobación del Estatuto de Autonomía, donde fuimos decisivos para convencer al Partido Popular de su necesidad y de su despliegue de competencias, especialmente en materia social, de la reforma electoral que va a posibilitar mejorar la democracia. Habrá que seguir profundizando en la reforma electoral, pero ahí está, y en el REF económico y más social que hemos hecho posible también. Y a pesar de los logros de esa reforma del Estatuto de Autonomía, pendientes de que se cumplan esos preceptos, por ejemplo, incluidos en el REF económico, que usted ha dicho que son inamovibles, ¿no?
Sí, pero digamos que hemos conseguido que las leyes de presupuesto del 17 y el 18 hagan justicia con Canarias. Hay que exigir que se cumplan todas las previsiones y la ley de presupuesto del 19, que inicia su trámite ahora. Y algunos no están colaborando, Coalición Canaria no ha colaborado para que esta ley salga adelante. Nosotros hemos apoyado al Gobierno en mejorar los ingresos a través del déficit con 6.000 millones y Coalición se opuso. Luego pide dinero, ¿no? Pero nosotros lo que hemos hecho es decir, oiga, señores del Gobierno, nosotros hemos apoyado que el Gobierno pueda tener medio punto más de déficit, 6.000 millones más. Otra cuestión es que tenga ahora mayorías parlamentarias. Si hay presupuesto, exigiremos que se cumplan los derechos de Canarias sin duda ninguna. Entiendo entonces que no es un apoyo incondicional, que va a depender de que se cumplan esas condiciones. Por supuesto, nuestro apoyo solo está condicionado al programa y a nuestro deber con la ciudadanía, y lo demostramos con Rajoy. Rajoy es de un partido muy distinto al nuestro, pero se dio la oportunidad de que gracias a nuestro escaño se aprobaba o no la ley de presupuesto y pusimos condiciones. Por lo tanto, Nueva Canarias tiene claro, la condición básica de nuestra función política es defender a nuestra gente, nuestros intereses, y por lo tanto todo se condiciona a eso. Pero posible. Se les acusa de haber apoyado a Rajoy en ese sentido, en el sentido de la aprobación de los presupuestos, y luego haber también respaldado esa moción de censura que lo sacó del Gobierno. Por supuesto, pero eso no es ninguna acusación, eso es pura coherencia. Nosotros nos presentamos con los socialistas a las elecciones y queremos un gobierno de progreso. ¿Por qué apoyamos las leyes? Porque logramos condicionar esas leyes para defender a esta tierra. ¿Y va a seguir haciéndose necesario en Canarias o en Madrid? Porque hay voces que dicen que podría marcharse usted a Madrid después de las próximas elecciones. No, yo no pienso irme de aquí. O sea, si hay gente que puede opinar eso, está en su derecho a hacerlo. Yo creo que estuve una etapa en Madrid. ¿Ya estuvo en Madrid como diputado de Coalición Canaria? A mí hay una cosa que no me gusta de la política, que son los viajes. Yo sufro en los aviones, me lo paso mal, y por lo tanto ya me cuesta bastante Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Gran Canaria y en el resto de las islas, porque yo voy a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Palma, a La Gomera. Bueno, ya tiene la experiencia cuando fue presidente del Gobierno, en la etapa del 99-2003, si no me equivoco, y si usted se presenta en las elecciones, sabe que se enfrenta a esa misma tesitura de estar viajando constantemente. Y es lo único que, es lo menos que me gusta de la política, y el cierto abandono familiar que produce tanta dedicación, ¿no? Y la otra cosa que no me gusta, nada, es viajar en avión. En barco no me importa, en avión yo tengo miedo, me lo paso mal. Me lo paso mal, de manera que esta no sería la única razón para que yo no vuelva a la política española, sino porque creo que hay gente en la organización que se tiene que bregar en esos ámbitos, y por lo tanto ya veremos cómo se articulan las listas, porque no están decididas, pero si yo tengo que elegir me quedo en Canarias sin lugar a dudas. ¿Y hace algo para controlar ese miedo a las alturas? Agarrarme a la butaca, la mano. Recuerdo siempre una chica que era trabajadora de las cuevas pintadas de Galdar, que es uno de los patrimonios arqueológicos más importantes, que en una ocasión, viniendo de Tenerife a Gran Canaria, la tenía a mi lado, ella me identificó, yo no sabía quién era ella, y hay un momento en que hay turbulencia y me coge la mano ella. Y luego nos hemos hecho amigos, aunque coincidimos muy poco. Pero claro, el miedo es subjetivo, es irracional, y yo tengo miedo a los aviones. Parece que el sol nos ha dado algo de tregua aquí en el Parque Doramas. Quienes no les dan tregua a Román Rodríguez son los periódicos, ¿no? Con esa venta de terrenos, esa compra de terrenos del Cabildo de Gran Canaria a miembros de su familia. Un periódico, el de siempre, el que sistemáticamente en esta legislatura ataca instituciones, dirigentes, se tenga o no se tenga razón, en la búsqueda de una estrategia de desgaste donde detrás siempre está Coalición Canaria, siempre está el Partido Popular, de manera que este asunto tiene relevancia porque se acercan las elecciones. El partido que presido es un partido aguerrido, organizado, honesto, capaz, y además que le sigue como clave de la política un intento de cambiar esta mayoría. O sea, que usted entiende que esta es una campaña de descrédito contra usted. Por supuesto, es que no es que lo entienda yo, es que es evidente, porque si yo no estuviera en esta actividad, eso sería indiscutible, porque es indiscutible, porque los expedientes se sustentan en el interés general y en los procedimientos. ¿Pero qué hay de cierto en eso, en esa compra de los terrenos y en ese aumento, digamos, del precio en favor? Falso.
El Cabildo ha tenido un pleno sobre ese tema y los responsables han puesto en evidencia que todas las especulaciones, medias verdades, manipulaciones han quedado en evidencia. Forma parte, como ocurrió con el Beril, como ocurrió con la Ciudad del Deporte de Santa Lucía, como ocurrió con el Ayuntamiento de Agüime, como ocurrió con la residencia, una estrategia de desgaste de medios de comunicación al servicio del régimen político que sufrimos en Canarias y a partir de ahí, guerra sucia. Quedará nada porque nada hay, porque es un expediente que ahora me he informado, porque yo no tengo ningún vínculo, un expediente impoluto, convocatoria pública, evaluación de todos los servicios técnicos, pero se sabe, se acercan las elecciones, Nueva Canarias es un partido que ha demostrado capacidad de gestión, de defensa del interés general y somos enemigos a batir y algunos están dispuestos a utilizar cualquier medio y este no es sino un episodio más. Se queda con la espinita, entiendo, a las épocas en que estamos, a las puertas ya de que se convoquen las elecciones y de que el Parlamento cierre sus puertas, de algunas cosas pendientes como por ejemplo la tasa turística, ¿no? O la renta canaria de ciudadanía. El problema más gordo que tiene esta tierra es que el 40% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión. Esta tierra nuestra en este periodo ha perdido riqueza con respecto al resto de España, pero si eso es grave, más grave es cómo se distribuye la riqueza en Canarias. Más tasas de paro, más pobreza, peores salarios, peores pensiones. Bueno, frente a eso hemos propuesto la renta canaria de ciudadanía, acoger 200, 300 millones para ayudar a 80, 90 mil unidades de convivencia, unidades familiares que no tienen para sobrevivir. No ha sido posible debatir esto porque lo ha vetado el gobierno. La tasa turística la tienen todos los destinos del mundo. Y finalmente no ha prosperado. No ha prosperado porque los partidos conservadores ahí, Coalición Canaria, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, los tres partidos conservadores son los responsables de las políticas que hemos sufrido, por lo tanto, defendíamos la tasa turística, defendemos una renta canaria de ciudadanía o un plan de vivienda. Me quedo con la espinita clavada por nuestra gente, que tienen derecho a una mejor sanidad, a una mejor educación, una política de vivienda o la dependencia. 11.000 personas con el derecho reconocido, muchas de ellas mueren antes de recibir la prestación que tienen reconocida. Este es el gobierno que a nosotros nos interesará cambiar en mayo, ¿no? ¿Y tiene perspectivas de quitarse esa espinita a partir de mayo? ¿Cuáles son las expectativas de nuevo? Depende de la gente. Yo creo que hay una mayoría política de progreso. Creo que los partidos progresistas somos mayoría, ya lo somos ahora. Que sepa usted que el PSOE, Podemos y Nueva Canarias tiene 70.000 votos más que el PP, que Coalición Canaria y que el partido de Casimiro. 70.000 votos. Pero el sistema electoral, que no prima el voto sino los territorios... Y que ahora va a cambiar. Y ahora va a cambiar en parte. De manera que no se modifica suficientemente. En su hemos dado un paso importante después de 37 años. Ahora vamos a intentar, con este nuevo sistema electoral, que haya una mejor correlación entre los votos y sus representantes. Y yo creo que vamos a construir una mayoría alternativa para cambiar esta política. Este es un pueblo inteligente, tiene la última palabra y yo creo que el 26 de mayo nos podemos olvidar de una etapa lamentable, esa que nos ha colocado a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo negativo, y los datos son incontestables. Bueno, se nos enfría el café. ¿Usted es más de café solo, de café con leche? De café con leche. Yo tomo café con leche a lo largo del día, no menos de 10 o 12. ¿Tanto? Tanto. ¿Y usted como médico recomienda eso? Bueno, a mí no me hace daño. Yo no me atrevería a recomendar 10 o 12 cafés al día, pero yo me los tomo siempre antes de las 6 de la tarde, porque la cafeína tiene efectos y uno de ellos es que puede producir insomnio. Bueno, pues nos lo tomamos entonces antes de que se nos enfríe. Sí. Usted empezó su militancia política desde muy joven, estudiando en la universidad, además en la Universidad de La Laguna, aunque usted es de aquí de Gran Canaria, y hay una situación en la que estuvo presente la muerte del estudiante Francisco Javier Fernández Quesada en Tenerife hace ya 40 años, ¿no? Esa muerte que además está aún sin resolver y que se produjo durante una huelga general, ¿no? La Universidad de La Laguna en la transición política fue muy importante, una universidad muy politizada y muy opositora a los estertores del franquismo. Yo militaba en partido de la izquierda canaria de la época y efectivamente estaba presente el día desgraciado en el que la Guardia Civil, sin motivo aparente, disparó al cuerpo al conjunto de estudiantes que estábamos en la entrada del edificio principal de la Universidad de La Laguna, con la mala suerte que dieron
un disparo certero en el pecho a este joven que murió prácticamente de manera instantánea. Dos de los estudiantes que estaban allí le arrastraron hacia dentro del hall y yo tuve, desgraciadamente, presencia y nunca se explicó y nunca se aclaró. Esa es otra parte de la historia de Canarias en la que ha participado Román Rodríguez. Tiene tela ya esa trayectoria política, ¿no? Sí, bueno, yo insisto, mi padre pertenecía en la clandestinidad al Partido Socialista, mis hermanos mayores también estaban vinculados a la política y cuando llegas a la universidad todo eso se multiplica por 1000, ¿no? Y en aquel momento donde... Era una época que además claro, favorecía, ¿no? Yo llego en el 74, Franco sigue vivo, el régimen estaba en un momento de alta tensión y por lo tanto viví esa última etapa del franquismo desde la militancia política de la izquierda canaria dura, reivindicativa. Estamos hablando de hace 40 años, tenía usted en ese entonces 18, 20 años, no vamos a hacer el cálculo exacto. Ha pasado muchos años y ahora se enfrenta a otro proceso electoral, ya ha superado unos cuantos, pues con otra perspectiva. Pensábamos que había una posibilidad de que el nacionalismo se uniera de cara a estos comicios, pero al final no ha prosperado esa unidad. No, porque tenemos proyectos distintos. Los canarios tenemos muchas cosas en común cuando vamos a Madrid y es defender nuestras diferencias, nuestras singularidades. Pero ellos son un proyecto insularista, conservador, de derecha, y nosotros somos un proyecto nacionalista y de progreso, de izquierda. Nuestros modos de entender la sociedad son distintos. Bueno, pues lo veremos ahí en la lona porque además usted tiene antecedentes de boxeador y supongo que lo veremos luchando por hacerse un hueco en el gobierno de Canarias a partir de mayo de 2019. Dependerá de la gente, de la ciudadanía y de mi partido. Los candidatos y candidatas todavía en la mayoría de las instituciones no están decididos. Lo que decida el partido haremos y si en el lugar que me corresponda voy a pelear con pasión, con energía, yo creo que con rigor y con experiencia para que esta tierra tenga futuro. Aunque esta es su casa porque estamos en Gran Canaria, lo voy a invitar a despedirnos dando un paseo por aquí, por el Parque Romano. Un placer, ha sido un buen trabajo, bonito. Gracias. Nos vemos en el Parlamento. Sí, señor. El debate sobre la situación del Servicio Público de Sanidad ocupó buena parte del orden del día del pleno celebrado esta semana. En concreto, la situación de las urgencias hospitalarias, especialmente en una época del año con un mayor repunte de la demanda debido a la incidencia de la gripe. El primer plan de urgencias sanitarias de Canarias fue aprobado en abril de 2018. Durante el debate sobre su implementación, el refuerzo de la atención primaria fue uno de los argumentos de mayor consenso entre los grupos. Pedirle también que vayan descentralizando los recursos de la sanidad pública y dotando adecuadamente a la atención primaria, porque creemos que esa realmente es la solución. Debe de intentar acercarse, esa debe ser la tendencia de un buen sistema sanitario, a los ámbitos más cercanos, a la atención primaria. Y por tanto hay que dimensionar de manera potente la intervención en materia de urgencia en ese ámbito. Por muy grandes que sean las urgencias de un hospital, si la atención primaria y la atención especializada no está funcionando bien, es imposible absorber a la población que va a llegar a las urgencias hospitalarias. Si tenemos a la atención primaria como primer objetivo, a la vez tenemos que añadirle la mejora de la calidad de la resolución de los centros especializados de atención a urgencias, que también son un eje esencial del programa, también por su cercanía a los pacientes. El Grupo Popular planteó al Pleno una auditoría sobre el funcionamiento del Plan de Urgencias Sanitarias e interpeló al consejero al respecto. Los servicios de urgencia están absolutamente colapsados. Hay gente durmiendo en camillas, conectados a tubos de oxígeno en los pasillos, esperando por una cama o una habitación y al otro lado su acompañante. El Grupo Socialista cuestionó la gestión de Baltar desde su llegada al cargo. Es usted el consejero con más recursos públicos de la historia de la democracia en Canarias. No lo digo yo, lo dice el señor presidente. El presupuesto más importante desde el siglo XV en Canarias. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están, señor consejero? Baltar ofreció un balance de lo hecho hasta el momento y una relación de las acciones previstas para el 2019. Solo para el 2019 están previstas 118 contrataciones más, que son 29 médicos,
Si los encontramos, esa es la batalla. 30 diplomados universitarios de enfermería, 19 técnicos de radiología, 4 técnicos de laboratorio más, 11 auxiliares administrativos y 25 celadores. La ampliación de la plantilla del personal sanitario es la primera medida planteada en el plan de choque del Grupo Socialista presentado a través de una proposición no de ley aprobada por unanimidad del Pleno. Otro de los puntos destacados ha sido el debate en torno al informe desfavorable que ha emitido el Ejecutivo Central sobre el proyecto del puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, en Tenerife. Informe desfavorable de costas para el puerto de Fonsalía que ha causado malestar en la mayoría de los grupos parlamentarios al tratarse de un proyecto que lleva 22 años esperando. A partir de hoy vamos a repartir en todos los lugares de Canarias la recogida de firmas. A los palmeros, a los gomeros, a los herreños y a los tinerfeños de la comarca suroeste de la isla les importa quién haga la obra. Yo creo que quieren que se haga, pero la haga quien la haga, el que quiera o el que pueda. El Gobierno del Estado ha informado desfavorablemente para la adscripción de la parcela terrestre y marina para Puertos Canarios para destrozar un poquito más nuestro litoral. Es una buena noticia que tenemos hoy los canarios. Ahora nos hemos enterado por el consejero que ha llegado con un informe desfavorable. Yo no creo que eso sea malo, yo lo que creo es que hay que trabajar para conseguir que ese informe sea favorable. En 2014 ustedes solicitan al Estado la descalificación del puerto de Fonsalía para que no fuera de interés estatal, sino interés de esta comunidad autónoma. Enmarcado claramente en la estrategia de ataque del Gobierno socialista a los derechos de la comunidad canaria y de sus habitantes. El consejero de Obras y Transportes ha adelantado que ya se trabaja para presentar alegaciones. Vamos a dar contestación a este informe desfavorable de la Dirección General de Costas. Hemos solicitado ya la cita para tener un encuentro para consensuar desde el punto de vista técnico ese informe. Pablo Rodríguez ha asegurado que no pondrán ninguna objeción al Estado en caso de que éste quiera hacerse cargo del proyecto. En lo que al Brexit se refiere, todos los escenarios están abiertos. Es lo que ha dicho el consejero de Economía durante un debate en el que todos los grupos han mostrado su preocupación, también el Gobierno, por los efectos de la salida del Reino Unido en Canarias. Horas después de que la Cámara de los Comunes votara a favor de que Theresa May renegocie con Bruselas, la incertidumbre sobrevuela el Parlamento de Canarias y son muchas las cuestiones que se plantean los diputados. ¿Qué previsiones existen para nuestro sector primario una vez que la normativa comunitaria fitosanitaria deje de aplicarse en el Reino Unido? La sombra de una nueva crisis vuelve a estar delante de nuestras narices. Por eso las decisiones en política económica, en política fiscal, tienen que ser responsables. No me gustaría que hubiera como respuesta de la sociedad canaria la necesidad de una nueva oleada migratoria hacia el exterior, como nos pasó desde siglos anteriores cada vez que hubo una crisis profunda en Canarias. No ha llegado el 30 de marzo, pero señorías, lo decía al principio de mi intervención y lo reitero, nos da vértigo. Nos encontramos también con importantes aerolíneas de capital mixto que podrían ver mermada su capacidad para dotar de conectividad al destino de Canarias. Esos lazos que deben seguir existiendo se estrechen aún más y que Canarias continúe siendo atractiva para el mercado británico, atractiva para el turismo británico. El Gobierno asume esta situación con cautela, pero también con mucha preocupación. Quiero recordarles, señorías, que esta situación no es una situación deseada por el resto de los Estados pertenecientes a la Unión Europea y que sus efectos, en cualquier caso, serán negativos para todos. Ortega considera que en las islas se podrían aplicar mecanismos especiales de protección a los productos hortofrutícolas y ha dicho que una de sus prioridades es garantizar la conectividad de Canarias con Europa. Pues para intentar dar una solución también a las más de 300 familias que a punto estuvieron de perder sus viviendas en Añasa, el Ejecutivo va a proceder a la compra de los 2 edificios tal y como ya se había anunciado. 24 millones de euros es el precio que se va a pagar y además se instalará una oficina en los bloques para formalizar los contratos de las familias y, si fuera necesario, también negociar las formas de pago. La operación de compra-venta tendrá lugar en los próximos días. Nuestra pregunta es cuáles son los términos definitivos del acuerdo para la adquisición de las 358 viviendas de protección oficial ubicadas en el barrio de Añasa, en Santa Cruz de Tenerife, que va a permitir
que las familias sigan en el barrio y conserven sus viviendas. Hablamos de 2 edificios con un valor de mercado superior a los 35 millones de euros y una negociación final de 24.890 para la compra y empezar a emitir nuevos contratos, nuevos recibos y pactar, en el caso de las deudas de algunos vecinos, el pago prorrogado en el tiempo en el que puedan abonar dependiendo de sus ingresos. Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Mixto Agrupación Socialista Gomera, ha planteado un problema que afecta a los pescadores de la isla. Según Curbelo, en la isla existe una importante presencia de pez tamboril, también conocido como pez globo, muy tóxico si se llega a consumir y además muy voraz con otras especies. Ha preguntado al consejero del área qué soluciones se plantean y Narváez Quintero ha respondido que una de las salidas acordadas con las cofradías es su venta a países como Japón, donde es muy apreciado. Ahora mismo un problema serio para los pescadores canarios, especialmente para los gomeros. Fíjense que de 20 lances que hace un pescador, 3 son, por ejemplo, cabrillas y 17 son peces tamboril. Una de las salidas es la comercialización en países donde tiene un precio alto y la otra un control ya biológico para intentar que no sigan aumentando en Canarias. El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, ha destacado el importante avance registrado por las instituciones de las islas, que pasan del 3 puntos obtenidos en 2016 a una nota media de 5,47 puntos, progresión que ha sido positiva en más del 90%, ha dicho, de las instituciones. La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 90% de las instituciones. 50 de las principales instituciones, es decir, el 51% de las 98, superaron en 2017 la nota de 5, cuando el año anterior solo habían rebasado 20. Los trabajadores de Grecasa, la empresa que presta servicio a la Agencia Tributaria Canaria, están en huelga. Se trata de 134 personas que reclaman que sus salarios se homologuen a los de los empleados de la Hacienda Canaria. Aseguran que han mantenido varias reuniones con el Gobierno, pero sin obtener avances. Llevamos ahora mismo 15 o 16 días en huelga porque hemos planteado al Gobierno de Canarias una homologación salarial con el personal de la ATC, de la Agencia Tributaria Canaria, que es para quien tenemos las tareas encomendadas de nuestra actividad. Las esperanzas siempre las mantenemos y nosotros siempre vamos con el ánimo de negociar, pero es verdad que hasta ahora lo que nos hemos encontrado es que solamente se habla de servicios mínimos. Pues la consejera de Hacienda, área de la que depende Grecasa, ha dicho que la voluntad del Gobierno es poder alcanzar un acuerdo. En lo que se refiere al 5% que se redujo a todos los trabajadores públicos para poder cumplir con el déficit marcado por el Estado, el presupuesto de 2019 contempla la posibilidad de reponerlo. Este Gobierno, en la ley de presupuesto, dejó la puerta abierta para recuperar los derechos que en su momento tuvieron que ser cercenados por el Gobierno central para poder cumplir con los objetivos de déficit. En ese marco alcanzaremos un acuerdo, no le quepa duda. El Grupo Podemos ha pedido a la mesa del Parlamento y al Gobierno que se permita el debate de la proposición de ley de renta ciudadana, que según han dicho había sido rechazada. La portavoz del Grupo Parlamentario, Noemí Santana, ha dicho que de no debatirse podrían pedir amparo al Tribunal Constitucional. Si ellos quieren que la ley decaiga, no tienen más que votarla en contra en el Parlamento, pero es que ni siquiera nos dejan la oportunidad de debatirla y eso es a todas luces antidemocrático. Por lo tanto, pedimos que reconsideren pues esa postura, como hicieron, por ejemplo, con la Ley Canaria de Educación. El acogimiento familiar fue uno de los asuntos abordados en una nueva sesión de la Subcomisión de Infancia en la Cámara Regional. Los técnicos invitados pusieron el foco en la doble vulnerabilidad de los menores con necesidades especiales y la importancia de la prevención para frenar el desamparo. La doble vulnerabilidad de los menores tutelados con necesidades especiales fue uno de los asuntos que los ponentes pusieron sobre la mesa en la Subcomisión de Infancia en la Cámara Regional. Chicos, chicas que crecen en un ambiente desestructurado, que ya de por sí pueden tener alguna discapacidad, enfermedad mental, etcétera, y que
La segunda vulnerabilidad es cuando entran a centro y se mantienen en centro, cronificándose. Son doblemente vulnerables. ¿Qué estamos creando? Generaciones perdidas. También técnicos de infancia del Ayuntamiento tinerfeño de Granadilla daban ejemplo de trabajo en prevención, trasladaron la importancia de esta para frenar el desamparo y también la necesidad de contar con una guía de intervención coordinada. La prevención es indispensable para evitar, pues lógicamente, el siguiente escalón, que es las medidas de riesgo, y el siguiente, que no queremos ir, que es las situaciones de desprotección, ¿no? Que es factible que tres administraciones, como son la autonómica, la insular y la administración, se pueden sentar y diseñar una guía para la gente que se incorpore, los profesionales que se incorporen directamente a la atención con la infancia y la familia. Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de trazar una estrategia coordinada entre todas las administraciones. El Parlamento ha acogido esta semana un seminario sobre la localización y participación de la llamada Agenda 2030. Para ello ha estado en Canarias el coordinador de la articulación de redes territoriales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También se presentó en esta cita el informe sobre la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas recoge 17 objetivos que abarcan las esferas económica, social y medioambiental, encaminados sobre todo a mejorar la vida de los más vulnerables. El coordinador de la ONU en esta materia valoraba de esta forma el trabajo de la Cámara. Es el único parlamento local que conocemos nosotros que ha hecho un trabajo tan sistemático intentando de hacer el proceso en el territorio con las diferentes instituciones, organizaciones de su propio territorio. Para su presidenta, Carolina Darias, los territorios que a ella se comprometen deben también supervisar su cumplimiento. Y en todo este camino, pues tendremos que acabar con un seguimiento, porque está bien diseñar, está bien hacer una planificación estratégica, porque esto en definitiva lo que se trata es de una planificación estratégica de aquí al 2030, hecho por el legislativo, pero hay que monitorizar. Hay que ver que eso se cumple. Esta cita de trabajo ha servido también para presentar el borrador de la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible. La página web del diputado del Común publicará un informe elaborado por 3 doctores en periodismo de la Universidad de La Laguna sobre la relación entre opinión pública y democracia. Según este primer estudio, la democracia necesita un replanteamiento global que permita retomar los apoyos perdidos de las instituciones públicas. Se trataría de adquirir una serie de valores que hoy aparecen amenazados por el auge de los populismos y las mentiras que ocupan la esfera pública, más conocidos ahora como fake news. El trabajo espera servir de ejemplo para posteriores proyectos y plantea una serie de recomendaciones. Los 3 ejes de actuación estarían centrados en aumentar la participación ciudadana, es decir, la corresponsabilidad de la ciudadanía en el devenir de su propia sociedad. Un segundo elemento que va destinado a fortalecer el periodismo, el derecho a la información, y la tercera línea de actuación tiene que ir a aumentar de alguna forma la rendición de cuentas de las administraciones públicas. El proyecto Demos pretende mejorar la calidad democrática de las instituciones y para ello ha hecho diversas actividades. Estos días se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria la conferencia de presidencias de parlamentos autonómicos que durante este año preside Canarias. Un encuentro que ha servido para que 4 cámaras regionales de España apoyaran la candidatura de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad. Con esta rúbrica, los parlamentos autonómicos de Asturias, Extremadura, Murcia y Canarias respaldan la candidatura del paisaje de Risco Caído en Gran Canaria a Patrimonio de la Humanidad. Pero todos los indicadores, esperemos que sea así, apuntan a que probablemente en julio las noticias sean positivas. No está desde luego confirmado, tiene que ser la UNESCO. Todo ello en el marco de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Regionales que preside Canarias y que en el bienio galdosiano ha elegido como escenario la casa natal de Pérez Galdós. Galdós ha sido muchas cosas, ha sido el escritor universal, pero sobre todo ha sido, quizás la parte menos conocida, un excelente cronista parlamentario. Y el Parlamento de Canarias quiere rendir homenaje a ese cronista parlamentario. Las delegaciones parlamentarias visitaron Presidencia del Gobierno en una recepción que sirvió para acercar el Ejecutivo canario a las cámaras regionales. Apuesta por el diálogo, por el acuerdo, por buscar además entendimiento entre otras asambleas y parlamentos. Seguro que hay muchas cuestiones que pasan en las distintas asambleas y parlamentos que son similares.
Conocieron además el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja y su labor de apoyo en situaciones de emergencia en el continente africano. Pues hasta aquí este repaso a la actividad parlamentaria de la semana. Ya saben que pueden seguir la actualidad informativa en los Telenoticias y en Canarias Radio, también en nuestra web y en nuestras redes sociales. Que pasen ustedes una feliz semana y hasta el próximo domingo.